Ella es Andrea. Y él es Paola. Y juntos vamos encaminados en otro episodio en el que estaremos conversando acerca de los exorcismos. Un tema en el que a mucha gente seguramente asusta. Bueno, seguramente no. Le da miedo. Le da miedo. Sí, sí. Pero no hay que tener miedo y menos como buenos católicos que tenemos que ser en confiar en el Señor y entender que es una realidad espiritual. Sí, eso que tú dijiste. Me voy. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar? Yo creo que puede ser un poco hablando Directo. como en general. ¿Qué es un exorcismo? De una vez. Bueno, ¿Qué es un exorcismo? es un rito. Es un rito que se hace para expulsar demonios. Exacto. Que desde su inicio existió. O existió desde siempre. Sí. Lo que pasa es que no con la figura que tiene ahora, ¿no? Porque desde que vino la primera vez Cristo, ya según los evangelios, él liberaba de demonios a la gente que Exacto. estaba poseída. Así que, claro, yo me imagino que en esa época, con una mirada y una orden ya bastaba, ¿no? Por Imagínate. parte del mismo Total, Cristo. total. Ahora tenemos todo un rito, todo un proceso, a través del cual el sacerdote, bueno, va siguiendo ese paso a paso. Si es un sacerdote con muchísima experiencia, como el difunto exorcista Gabriele Amorth, que era el de la diócesis de Roma, pues bueno, el hombre se sabía Ya, se lo el sabía de rito completo memoria. de tantas veces que lo había hecho, ¿no? Sí, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que, bueno, el exorcismo es un rito que se hace para expulsar demonios de una persona y lo hace un sacerdote. Y Sí. este rito lo hace el sacerdote por La autorización que le da el obispo. eso. Porque o sea, digamos que esto es le pudiésemos decir poder, pero para ser más práctico, como una tarea exclusiva del obispo que delega este ministerio en un sacerdote que debe estar debidamente preparado. Exactamente. Empezando porque debe ser un sacerdote que esté auténticamente en gracia. Porque durante un exorcismo, como el demonio puede hablar a través de la persona, así como dice tantísimas mentiras, Claro. pues es posible que surja ¿Alguna verdad? también. Entonces, claro, si el sacerdote no ha hecho una buena vida, no está en gracia, pues el demonio lo puede utilizar en su contra. Porque al final, Satanás es un ángel y así como nuestro ángel de la guarda nos puede ver a nosotros lo que hacemos todo el tiempo, Sí, pues él también, también. Satanás. Es importante definir o es importante acotar que todos hemos sido exorcizados. Sí, desde el nacimiento, bueno, desde el Desde nacimiento el no, mau- a través desde el del bautismo, sí, bautismo. cuando nacemos en la fe católica. Porque el bautismo elimina el Pecado original. Correcto. Muy bien. Entonces ya depende de la persona, del camino que vaya por la persona, Ujú. que esté por el camino del mal o por el camino del bien. Y también aquí, tomando a colación lo que tú dices del bautismo, creo que sería importante hacernos la reflexión si conocemos a personas de nuestra edad, Que no estén bautizados. más viejas o más jóvenes que no estén bautizadas, no quiere decir que van a ser personas que van a ser poseídas por Satanás, nada que ver. Pero sí que es verdad que esa batalla espiritual, esa y cualquier otra tentación, pues la tienen más difícil, ¿no? Porque tienen que como que superar más obstáculos, porque Bueno, al final no están bautizados. Pero ahí que estabas hablando de la tentación, o sea, cuando una persona está poseída no quiere decir que el demonio solamente está con esa persona y que solamente ataca a las personas que están Claro. poseídas. Eso es como que el mayor grado Sí, que hay, ¿no? su acción más extraordinaria Exacto. y más rara de ver. porque no es común. Exactamente, no es común. La forma más común es a través de la tentación. Y las tentaciones las tenemos todos los días. Exacto, porque Satanás es ese león que no duerme y que está siempre rondando a la presa. Entonces, claro, El Papa Francisco, va presentando las el tentaciones. Papa Francisco hizo una reflexión que decía que que el demonio era como una persona muy educada, ¿no? Porque toca tu puerta Y si tú le abres... y si tú le abres, él entra. Claro. No es que va a entrar, hola, llegué yo. No. Es que por eso... Por eso la tentación, porque poco a poco va a Y entrar. por eso es que puede darse un caso de posesión porque la misma persona va abriendo estas puertas, ¿no? Lo tenemos claramente en nuestra época con la nueva era. Sí, todo lo que es yoga, Porque budismo, fíjate que todo eso. nunca el demonio se presenta en No. su figura angélica y dice, no, te va a pasar todo esto que es malo. No, lo presenta más bien como que yo estoy Pero es que aquí él es el para rey de la mentira, ¿no? ayudarte.
Exactamente. Yo estoy aquí para ayudarte. Vamos a través de las cartas del tarot, saber lo que va a venir en tu vida para que... Entonces, claro, ahí se va metiendo y se va metiendo diciendo que va a ser un bien Ya. Por eso y es que papá realmente no es un decía que bien. era un ser tan educado que te toca Ujú. la puerta y si tú le dejas entrar, él pasa. Claro, porque Pero te engaña. el ser humano sabe que si se le habla de frente, con la verdad y con lo que va a sufrir, nadie caería en ese engaño. Ya, exactamente. Por eso es que pues va tentando. Y al hilo de lo que tú dices, es importante entonces que conozcamos las dos formas a través del cual el demonio tiene su acción. La forma ordinaria, que es la que hablábamos, la tentación. Que a todo el mundo le pasa todos los días. Exacto, y que yo creo que puede ser la más peligrosa, Es la más en el peligrosa. sentido de que te va tentando la voluntad y va debilitando, a medida Exacto. que uno va picando y va cayendo, vas debilitando cada vez más esa voluntad, ¿no? Y te vas alejando de Dios. Tal cual. Y la extraordinaria, Bueno, y la extraordinaria, estas acciones extraordinarias sí, como la opresión, infestación, vejación y por último la la posesión. la posesión. La oposición. La posesión. La oposición. La posesión. Entonces, dale. Y la posesión, para llegar a ese extremo, yo no sé qué afecta Para llegar a la posesión, no pasa así como así. Luego de que se abran todas estas puertas y también pues nosotros demos permiso, aún así que nosotros, inclusive que el ser humano quiera buscar la posesión, es importante comenzar por el precepto de que al final Dios da el permiso, ¿no? O sea, Dios permite que eso suceda porque algo bueno sacará de esa situación. Bien sea para el atormentado, para los amigos que le rodean, para la familia que le Sí. acompaña en ese momento, ¿no? Entonces, la posesión no solamente sucede pues simplemente porque Satanás como criatura angélica pueda tener cierto poder, porque primero está el poder de Dios. Entonces, si la posesión sucede es porque Dios lo permite. Aquí entramos en un misterio también, ¿no? Sí, y algo que estoy leyendo creo que es importante decir, hablando de la posesión, es que según el padre Fortea, el espíritu maligno no reside en el alma. Está en todas circunstancias, sigue siendo libre e incapaz de posesión alguna. Solo el cuerpo es susceptible a sufrir la posesión. O sea Exacto. que, Claro, porque al final él no se puede adueñar del alma. claro, La única manera que un alma, que ni siquiera sé si es correcto el término, de la que sea dueña Satanás, que creo que no es correcto el término, pero bueno, habría que hablarlo con alguien como el padre Fortea, puede ser cuando ya llega el momento de su muerte y va al juicio final, si esta alma es condenada, por ejemplo. Que ya ahí sí es verdad que no hay nada que no hay hacer. retorno porque ya estamos en un plano meramente espiritual. Sí, ahí sí ya no hay nada que hacer. Claro, por eso es que fíjate que las personas que están poseídas viven una vida relativamente normal, pero hay momentos de tormento, que es cuando se manifiesta Que era lo que la decía el padre posesión. Fortea, que solamente invade el cuerpo, El cuerpo, sí. sin que la persona diga que sí o que no por él. O sea, Exacto, que él se exactamente, manifiesta. Exactamente. Y por eso los exorcistas, cuando ya comprueban luego de pruebas médicas, por ejemplo, y psiquiátricas a estas personas. Claro, porque eso es importante, ¿no? O sea, el definir el estado que una persona está poseída o no tiene que pasar por ciertas pruebas, entre esas Exacto. pruebas médicas para discernir que la persona no tenga un No es problema una enfermedad. psíquico, sino que tenga un problema espiritual. Exactamente. Entonces eso también es importante, porque hay gente que dice que la ciencia y la religión No van de la mano y todo lo contrario. De hecho, la Iglesia Católica lo primero que sugiere luego de que la persona ve un psiquiatra es que durante el exorcismo también, el exorcista también está acompañado de laicos que hagan su vida en gracia y que además están acompañados de un equipo médico Ya. para poder ver a la persona. ¿Por qué? Porque a diferencia de como lo vemos en las películas de Hollywood, el exorcismo no es tan extravagante ni es tan fantástico, Sí, no es sino tan que más bien peligroso. dependiendo del grado de posesión, la persona puede ser que necesite una sola sesión para ser liberado, puede ser que necesite varias o varios años. Hay un documental en Netflix que no sé si sigue, que es del padre Gabriel Amor, en el que habla sobre, bueno, cómo es el proceso de un exorcismo. Que de hecho documentan uno. Exactamente, documentan uno. Y con lo que tú decías, que puede ser que dure años, en el caso de la persona del documental, él fallece
y la persona No no fue termina, liberada. no fue liberada. A ver, no sé si ya la liberaron, pero bueno, cuando él Claro, fallece, sobre todo exorcista sí, pero puede ser. cuando él fallece, pues la persona sigue sin liberarse. Exacto. Y por eso también, cuando surgió la película del Exorcista en los años 70, si mal no recuerdo, esta película, aunque también tiene fantasía, tiene muchas partes del rito que son reales. Y llamó mucho la atención, y fíjate que ahora mucha gente la sigue viendo, a pesar de los efectos visuales, y sigue Sí. teniendo miedo, pero es porque es fiel a ciertos aspectos del rito. Exacto, sí. Películas como El Conjuro también tiene algunos elementos del rito. Películas como Annabelle Annabelle 2 nos ayudan a ver fuera de la fantasía, que es el 70% de la película. Sí, cómo entra el demonio en la vida de una persona, que Hay en elementos. este caso la persona le da el permiso. A través de este tipo de consultas espiritistas, por ejemplo. O jugar a la Ouija. Y bueno, Para de contar. muchas cosas, sí. Entonces, a través De de ahí hecho- es cuando el demonio se aprovecha y entra. Sí, y de hecho, en la descripción de este video dejamos el enlace donde pueden descargar gratuitamente Nuestro ebook que hicimos sobre Satanás. Son 50 preguntas que tal vez nunca te habías hecho sobre Satanás. De verdad que está bastante interesante. Y bueno, el objetivo de este video no es tener miedo, sino todo lo contrario, generar esperanza, porque al final, en un exorcismo, prácticamente un exorcismo Es un milagro. Es un milagro, exactamente, porque al final no es el poder del sacerdote, ni de la liturgia, ni del rito en sí, Sí. que expulsa al demonio, ni de la Virgen María, por mucho que se le invoque, ni cualquier santo, por mucho que se le invoque, que se pueda hacer durante el exorcismo, sino que es el mismo Dios que se hace presente, que es el que ordena a ese demonio salir de ese cuerpo. Entonces, pues bueno, es una realidad espiritual que sigue pasando en todo el mundo. Y que seguirá pasando porque el mal existe y no hay que tenerle miedo. Al fin y al cabo es una realidad con la que hay que vivir. Pero la iglesia pone a nuestra disposición ayudas como la confesión, que nos permite, y la misa, que nos permite estar en gracia y evitar irnos por el mal. Exacto. Y bueno, y fortaleciendo ahí el espíritu. Y pues bueno, si quieren profundizar un poco más, tenemos el ebook. También hay, yo creo que cientos y cientos de bibliografía en la Iglesia Católica, empezando por el Catecismo de la Iglesia Católica, Sí. que recoge muy bien pues de qué va este tema de los exorcismos. Y pues bueno, Y bueno, si vas a averiguar es importante que sea bibliografía información católica, claro. Sí, porque sí. si nos metemos en Porque- exorcismo desde el punto de vista de un espiritista No, o imagínate. de un satanista, buenas noches, hermano. Bueno, este tema es interesante. Sí, sí es. Yo creo que este tema hay que abordarlo a mayor profundidad de la mano de especialistas y que es un tema que Y conversarlo también, así y que... que es un tema que no tenemos que tener miedo porque es lo que lo que decíamos anteriormente, es una realidad que seguirá pasando. Así como existen las guerras, pues esto también es una Tristemente, guerra sí, por culpa del mal. así es. Pues, Y pues bueno, cualquier otro tema relacionado a este tema, pues lo pueden dejar en los comentarios a ver qué otro episodio, ¿ok? muy bien. Así que nos vemos. en el próximo video.